participantes de este congreso, de esta jornada. Bueno, la verdad que estar en este evento tan importante, también, al igual que las palabras de Rodrigo, a mí en lo particular me llena de profundo orgullo, de profunda satisfacción personal por participar en esta institución que de alguna manera nos cobijó a lo largo de tantos años y años. A uno le parece que los años no pasan, pero uno ya tiene más de 50 años y cuando empezó la locución, Ariel, al que quiero hacer una breve introducción en este encuentro, quiero agradecerle a él porque acá veo caras de muchos y muchas residentes de administración hospitalaria de la provincia de Buenos Aires, y quiero decirles que Ariel fue mi maestro para fundar esa residencia, aunque no lo quiera reconocer nunca. Fue el primero que vine a ver allá por el 2007 para lanzar la residencia que él ya tenía implementada en la ciudad de Buenos Aires, y junto a Hernando Medina, que en ese momento era subsecretario de Planificación en la famosa Escuela de Sanidad, que ahora es la Escuela Federal Ferrara, dio orígenes a esta residencia. Así que perdonen algunos actores o actoras que no tienen que ver mucho con esta historia, pero es bueno conocerla también. El encuentro, por supuesto, también agradecer no solo a la casa que nos cobija y que nos invita a expresar todas nuestras experiencias en los hospitales, en este caso el Hospital El Cruce, Florencio Varela, también agradecer al doctor Ariel Sáenz de Guinoa, que es el director ejecutivo, que está aquí presente también, y que bueno, en toda la definición que se ha hablado en esta jornada, que empezó a la mañana, y Ginés hacía referencia a dos grandes cosas, a dos grandes valores, entre ellos el valor humano, rescató muchísimo Ginés, y creo que aquí cuando hablamos de estrategias, de adquisición de insumos, que aparentemente es un punto muy medular dentro de un gran conjunto de cosas, me parece y nos parece desde el hospital que eso, el valor humano, el capital humano, es lo que nos ha distinguido en la pandemia. Más allá de que quienes me acompañan en esta mesa son jefe de compra del Hospital El Cruce, Germán Lorenzo, y la subjefa del área, la contadora Luján Amarilla. Definimos las estrategias cuando lleguemos a ese punto, pero no quiero dejar de soslayar que nos parece que el recurso humano, el capital humano, es lo que nos define aquí, a todo el conjunto de los que estamos aquí participando, y que somos los verdaderos, o son los verdaderos actores de todos los procesos que pasan en un hospital. Por eso cuando la pandemia llegó, nosotros asumimos el 20 de enero del 2020, como decía Rodrigo, a pocos días de empezar a conocer los estamentos de la institución, nos encontramos allí muy cerca al 11 de marzo con la declaración de la OMS de la emergencia mundial y de la pandemia. Yo me acuerdo que aquel día el director ejecutivo, el doctor Ariel Sáenz de Guinoa, nos convocó al salón auditorium del Hospital El Cruce de Florencio Varela y tuvimos que hablar, y la verdad es que nos temblaba la voz, porque teníamos que decir que mañana no venga nadie al hospital. Y realmente era imposible hablar así, que mañana no venga nadie al hospital. Hoy uno lo mira, hoy nosotros ya hemos naturalizado lo que nos pasó, gracias a Dios, los que estamos aquí vivos, podemos contar la experiencia, pero mucha gente falleció, mucha gente quedó en el camino, y eso es lo que no debemos olvidar jamás, a pesar de los esfuerzos que hicimos desde nuestras instituciones y todos los actores que estuvimos en la trinchera y los que estuvieron del otro lado, y todos y todas nos debemos el respeto, la valoración y la significación que tuvimos cada uno en su lugar aportando lo suyo. Pero digo, aquel día en el hospital nos convocó al salón auditorio y realmente nos temblaba la voz, nos emocionamos y decíamos, mañana no vengan, en cada oficina vendrán dos, tendrán que hacer la famosa
¿cómo era que le llamamos? La burbuja, y decir, ¿cómo hacemos para enfrentar la demanda, para atender? Bueno, uno que tenía que venir, en la ruta venía solo manejando, no había autos, no había camiones, no había nada, no había micros, no había personas, no había personas en las calles. Y llegábamos al hospital y teníamos que resolver, teníamos que ejecutar el presupuesto al 99,4. Bueno, muy bien, pero ¿qué había? ¿Qué hay? Hay equipo. Entonces, eso es lo que nos marcó en la organización hacia adentro del Hospital de Cruces. Y un equipo que no era, la verdad, producto de ni mi impronta como director administrativo, sino un equipo que estaba formado con una visión y misión del hospital de años y años, que uno heredó, digamos, en el curso de la acción de la gestión, pero que uno rápidamente vio que ese equipo se puso a trabajar mancomunadamente para salir adelante de una pandemia. O sea, nosotros íbamos con las expectativas y con los planes de trabajo de gestionar un hospital, de hacer más eficiente su gasto, de lo que hoy se habló acá con el licenciado Cetrángolo y con Ginés, de gastar mejor, de asignar mejor los recursos, y de pronto nos encontramos con una pandemia que había que resolver, y había que salir a buscar proveedores y salir a buscar ofertas válidas, y bueno, y todo en emergencia. Y como dijo Rodrigo, también al Hospital de Cruces nos tocó la designación por parte del Ministerio de Salud de la Nación de asignarnos la responsabilidad de conducir a 4 hospitales modulares. Se pueden ir pasando, ¿no? Bueno, con 4 hospitales modulares que se desempeñaban en la zona de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Loma de Zamora, toda la zona sur. 4 hospitales modulares que tenían en conjunto 200, entre los 4 teníamos casi 292 camas, 290 camas, y el hospital tuvo que hacerse frente a atender 500 contratos, 530 contratos de designación de personal, médicos, enfermeros, camilleros, personal administrativo en menor cuantía, kinesiólogos, terapistas, nombrar los coordinadores para que se hicieran cargo. Todo eso fue un despliegue territorial inmenso y una coordinación que prácticamente se dio sin tener que exigir nada. Era natural. El director de infraestructura, que también está aquí presente, ingeniero Mazzoni, rápidamente se pone a la vanguardia para armar los modulares, porque los modulares los construye el Ministerio de Infraestructura con el Ministerio de Salud, pero nosotros teníamos que a partir de ahí empezar el andamiaje de montarlos, ponerlos en marcha. Entonces había que poner los equipos de oxígeno básicamente primero, todas las camas, las unidades de gases medicinales, los flumíter, los oxigenadores, las reguladoras de vacío, etcétera, la red. Todo había que contratar, todo había que hacerlo rápido porque la gente venía y se nos moría, entonces no podíamos permitir que ningún paciente deje de ser atendido. En esa vorágine, el Hospital de Cruces no designa ninguna persona en la administración, eso quiero también hacerlo valer. No designamos a una sola persona adicional en las áreas de neta incumbencia, que tenían que ver con la adquisición de insumos o la prestación de servicios para la puesta en marcha, no solo de los 4 modulares, sino también de la refuncionalización del propio Hospital de Cruces. Ustedes saben que el Hospital de Cruces es un hospital de altísima complejidad, no es de demanda espontánea, es por derivación. Por lo tanto, no estábamos, digamos, acostumbrados a recibir pacientes con la patología, en este caso de COVID, para ser atendidos. De manera tal que la dirección médica, la dirección ejecutiva, rápidamente articulan todos los resortes internos para readecuar y refuncionalizar, posponer cirugías programadas que se podrían posponer, para habilitar nuevas camas de terapia, nuevas camas de terapia intermedia. Bueno, todo ese es un desarrollo
y un trabajo que realizó el equipo, como digo, del Hospital Ecruce. Destacando que el Hospital Ecruce tiene una característica muy importante que lo diferencia del resto de los hospitales nacionales o del resto de los hospitales provinciales. Los hospitales nacionales trabajan bajo una modalidad presupuestaria diferente, con resortes y mecanismos administrativos diferentes, y los hospitales como el nuestro, SAMI, tenemos otro tipo de legislación que nos regula. Nuestro órgano máximo de conducciones y consejo de administración está conformado por representantes de la provincia de Buenos Aires y representantes del Ministerio de Salud de la Nación. Están conformados en una participación financiera de 70-30, 70 coparticipa la Nación, 30% coparticipa la provincia de Buenos Aires, y de esa manera se hace el hospital de los recursos necesarios que planifica a través de las distintas áreas, como planificación, que está presente Florencia, y distintas direcciones que también participan en la elaboración del presupuesto. Cuando el presupuesto es aprobado, empiezan las remesas y uno empieza a ejecutar con las normas propias del propio hospital, con un mecanismo, con un reglamento de compras que es del propio hospital, y eso ha hecho y ha posibilitado posicionar al hospital a lo largo de los años, y vuelvo a reiterar, no de nuestra gestión exclusivamente, sino a lo largo de todos los años desde su creación, como uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, el Hospital SAMI, por la herramienta que tiene SAMI, que yo también quiero destacar en este encuentro, que es muy importante no dejar pasar, de que es un mecanismo mucho más eficiente, genuino, de administración sana en un hospital de estas características, que compartimos el universo a nivel nacional con otros hospitales SAMI. Ustedes podrán ver en la Filmina los demás hospitales, como el hospital de Calafate, que es SAMI, el Hospital Favaloro de La Matanza, que se reinstaló y se puso en refuncionalización en la gestión 2020 hasta la actualidad, que estaba cerrado. Se había dejado, igual que el Néstor Kirchner, que todavía no se abrió en La Matanza, pero que se está en proceso de reapertura, que también estaba cerrado cuando asumimos en enero del 2020. El Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, un hospital que también está funcionando con un modelo de gestión similar a este Hospital SAMI. Bueno, lo que quiero significar, lo que queremos significar desde el hospital es que tenemos nuestra propia naturaleza jurídica, nuestras propias normas y nuestro propio esquema de funcionamiento. Recién Rodrigo hablaba de lo que no debe hacer y lo que debe hacer un administrador en un hospital, pero yo siempre trato de destacar que no solo es la voluntad de una persona, sino que todos esos logros son de todo un equipo. O sea, es fundamental que empecemos a entender siempre que los resultados positivos en una organización o los fracasos en términos de resultados tienen que ver con un equipo y no a veces con una persona en particular. El Hospital SAMI, el cruce de Florencio Varela, tiene en la región sexta enclavado 9 municipios que abarca 16 hospitales, 400 CAPS y más de 4 millones y fracción de habitantes que pueden tener asistencia directa, siempre, como digo, por derivación a este hospital. Ahí se puede ver marcado en las Filminas lo que sería la red sudeste, que circunscribe básicamente a lo que hablamos y coincidíamos con la creación de los modulares. La región Quilmes, Almirante Brown, Berazategui y Florencio Varela. Y también incluimos a Lomas de Zamora, como lo dije al principio. ¿Qué estrategias de abordaje encaramos desde el hospital para asistir en planes de contingencia? Capacitación permanente intra y extramuro, refuncionalización de camas, lo que hablamos al principio, tuvimos que reconvertir el hospital en atención de COVID, protocolos de visita a pacientes en proceso de pandemia, hubo que redireccionar todo el funcionamiento del esquema de circulación del hospital, como se hizo en la mayoría de las instituciones, pero básicamente aquí
tuvimos que tener una doble tarea porque era un hospital que está acostumbrado siempre a trabajar por derivación. De pronto la circulación aumentó enormemente y tuvimos que capacitar toda esa estrategia. Asimismo, el hospital encaró un programa de trabajo que se denominó en hospital humanizado, donde había que asistir a los pacientes. Se creó un área de hospital humanizado específicamente, donde había que asistir a los familiares de los pacientes. No era sencillo explicar, damos partes médicos todos los días, contener a los familiares de los pacientes que allí asistían, y para eso se creó un área específica que abordaba esta problemática. Ahí, por eso habla de acompañamiento emocional. También se creó, que aquí no está en la FIMINA, pero es bueno recalcarlo, un centro de comunicaciones inteligente, digamos, donde a través de la red y de sistemas informáticos se receptaban las consultas desde los domicilios y se atendían desde el hospital y se evacuaba, y ahí se hacía un primer, digamos, no es así la definición, pero era como un primer triage virtual donde de acuerdo al cuadro que presentaba el paciente se lo podía pasar por domicilio una ambulancia y eventualmente dirigirlo al hospital. Y bueno, y el paciente que podía ser atendido en forma ambulatoria era indicado con la visita del médico para que se atienda en forma ambulatoria en el domicilio. Bueno, también se estableció la red en el mantenimiento de equipos médicos. Esto es el mantenimiento de toda la aparatología que se utilizaba, básicamente los respiradores, en todos los modulares y en el propio hospital. El tablero epidemiológico en red, sala de situación COVID y los modulares. Acá está en la FIMINA mostrando lo que hablé hace unos segundos, que es la refuncionalización del propio hospital, no sé si se llega a ver con amplitud, donde se muestra el plan de acción con las recomendaciones para el abordaje terapéutico, las camas COVID, 52 adultos, los intermedios 12, camas críticas totales adultos 71, y bueno, el sector sucio delimitado, mejor circulación discreta en sector de unidad de cuidados intensivos cardiológicos. En los modulares básicamente se trabajó en lo que les mencioné y además se le adicionó la instalación, la puesta en marcha, la verificación de funcionamiento y reparación de 42 respiradores, 24 respiradores de transporte, 2 estufas de cultivo, 13 bombas de infusión, 14 camas de terapia, 4 monitores, 2 desfibriladores, electrocardiógrafos, para hospitales también que están en la red. Mi Pueblo, de Florencio Varela, Evita Pueblo de Berazategui, Hospital Oñativi de Rafael Calzada, Hospital René Favaloro de La Matanza y el Hospital del Bar de Pago. Ahí en los modulares ya se los había mencionado, y aquí en este gráfico podemos ver el tablero epidemiológico en red, la sala de situación COVID, y muestra claramente en los dos picos de la pandemia que fueron en agosto del 2020 y en abril del 21, los dos picos, como si no hubiésemos tenido la oferta de camas que tuvimos, todos los pacientes que no hubiesen podido ser atendidos como corresponde, que es lo que muestra un poco el resultado de la puesta en funcionamiento de los modulares anexados a los hospitales de cabecera, digamos. Ahí vemos algunos números de terapia intensiva en los modulares: 639 personas, en los hospitales de la red 716 personas, y en cuidados intermedios 1.837 personas fueron atendidas en los modulares y 3.626 personas en los hospitales de la red. Trabajamos mancomunadamente también con la Universidad Arturo Jauretche para la selección de personal en aquel momento, para los modulares, esos 530 contratos de los que le hablé, que los contrató el hospital y se canalizaba su salario a través del hospital. Y también se trabajó con la universidad para la capacitación, inclusive se utilizaron la dinámica de los simuladores en el propio Hospital del Cruce para trabajar las maniobras que había que hacer esos pacientes con una
un cuadro diferente al resto, donde había que pronarlo, bueno, es girar al paciente. Para los administradores nos cuesta esto. Pero bueno, eso permitía, se hizo un entrenamiento previo con los muñecos simuladores en el hospital y pudimos tener buenos resultados, por suerte. Después pasamos a los compañeros y compañeras que nos acompañan para que nos expliquen un poquito el proceso más fino, más detenido de las compras dentro del hospital. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a AES la invitación y a nuestros directores aquí presentes a participar en este panel para contar la experiencia y el trabajo realizado desde el área de compras del Hospital El Cruce. Bueno, todo esto comenzó con el decreto de necesidad y urgencia que declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional. Este decreto dispuso las adquisiciones de forma directa de aquellos equipos, insumos y todo lo necesario para atender la emergencia sanitaria en nuestro país, ¿no? Nosotros, desde el área de compras, desde el inicio de la pandemia, tuvimos que gestionar las compras, las adquisiciones, por decirlo de alguna forma, de tres frentes, ¿no? En primer lugar, seguir adelante con las adquisiciones de bienes y servicios para atender las necesidades del propio Hospital El Cruce, para que podamos seguir dando respuestas a las necesidades y cumplir con la misión, visión y objetivos para los cuales el Hospital El Cruce fue creado. En segundo lugar, nos encomendaron también la tarea de llevar adelante las adquisiciones de bienes y servicios de los 4 hospitales modulares de emergencia, el de Florencio Varela, el de Quilmes, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Y por último, el Hospital El Cruce también fue receptor de pacientes infectados con COVID-19, cuyo cuadro requirió una atención de alta complejidad, con lo cual también tuvimos que realizar las compras para atender a esos pacientes. Como dije en un primer momento, todo esto comenzó con la declaración de la emergencia sanitaria en nuestro país por medio del decreto de necesidad y urgencia, lo que introdujo cambio en la normativa de adquisiciones del hospital, algunos cambios. Por ende, esas adquisiciones, ese cambio de normativa también produjo cambio en algunos de los procedimientos de compras del hospital y por ende también en los sistemas, ¿no?, informáticos que nosotros utilizamos. Como muestra la presentación, nosotros utilizamos el sistema electrónico de gestión económica Calypso. Es un sistema que nosotros implementamos, estamos utilizando desde el año 2016 en el Hospital El Cruce, hace 6 años. Y como muestra la presentación, tenemos 5 cambios que se introdujeron al sistema en lo que refiere, ¿no?, a la gestión de compras del Hospital El Cruce. El primero fue el de las invitaciones, ¿no?, a participar de las compulsas. Lo que hace el sistema Calypso es disparar unos mails, invitaciones a las empresas que se encuentran inscritas en el registro de proveedores del hospital, de acuerdo al rubro que se está contratando o licitando,
el sistema selecciona a los proveedores inscriptos en esos rubros y los invita a participar de la compulsa, ¿no? Otro cambio que también se introdujo en el sistema fue las aperturas digitales. Ya durante pandemia, con la reducción de circulación, ¿no?, de personas, nos vimos en la necesidad de hacer las aperturas digitales. Los proveedores envían sus ofertas de forma online, lo que también nos permitió realizar comparativas de precio mucho más rápido, ¿no? Prácticamente de forma automática. Eso también permitió tomar decisiones de manera rápida. Y acá lo que quiero también hacer es un paréntesis. El área de compras del Hospital El Cruce se encuentra con certificación bajo normas ISO 9001-2015. El hecho de administrar 3 frentes, ¿no?, de compras nos generó un desafío, ¿no?, en cuanto a los plazos, poder llegar a los objetivos que teníamos planteado para poder mantener la certificación de calidad. Por suerte eso, en ese punto no nos vimos afectados. Y el otro cambio también que se introdujo fue las comunicaciones de las órdenes de compra y el perfeccionamiento de los contratos, ¿no? La firma digital, se enviaban vía mail, por medio del sistema informático Calypso, se envían las órdenes de compra a los proveedores que resultaron adjudicatarios, y también la recepción de las garantías de oferta y las garantías de adjudicación se realizan también de manera online. Es otro de los cambios que se introdujo en pandemia, ¿no? Ya las pólizas de caución ya no son recepcionadas en soporte de papel, sino de manera digital, con las certificaciones y legalizaciones correspondientes de manera también digital. Bueno, acá mi compañero Germán Lorenzo les va a comentar cuáles fueron algunas de las estrategias que desde el área de compras nosotros introducimos para llevar adelante nuestra tarea, ¿no?, y dar respuestas de manera rápida, tanto al hospital como los hospitales modulares que teníamos a cargo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quería comentarles que como estrategia, o sea, nosotros tenemos una reglamentación en la que las condiciones de pago del hospital habituales son determinado tiempo de fecha de presentación de factura una vez entregada la orden de compra y el material. Lo que nos posibilitó el decreto de necesidad de urgencia fue reacomodar eso para poder proveer a los modulares y al hospital en sí. O sea, nosotros ya veníamos con la gestión de adquisición, de abastecimiento de lo que es el habitual del hospital. Sumado a esto, introdujimos un tipo de pago diferente para lo que eran compras COVID, que es de 3 días, una vez recepcionada la factura, lo que nos logró, lo que nos posibilitó lograr dentro de las comparativas de precios que tenemos, de los precios de referencia en función de las últimas compras, valores cotizados por los proveedores y la lista de precios de referencia máximos que había regulado el Estado Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior. Pudimos comprar, o sea, en su momento lo que eran los anestésicos, que eran los medicamentos más en falta, mejores precios directamente con los laboratorios fabricantes, grandes drogueros, y siempre por debajo de los valores estos que estoy diciendo que había impuesto la Secretaría. Logramos poder llevar a cabo toda la adquisición de bienes, servicios, contrataciones de lo que sería el racionamiento en cocido de cada uno de los hospitales, la limpieza. En paralelo se venían llevando licitaciones públicas COVID, que fue lo que el respaldo de todo este periodo post-urgencia, que fueron los primeros tiempos de la pandemia. Básicamente esa fue la estrategia que tuvimos. Ahí muestran el cuadro
que los precios máximos nacionales, como tengo acá, de la Tracurio, Fentanilo, Unidad Solar, Pancuro, Niprofor, que fueron los productos que estaban en falta y que no aparecían por ningún lado. De hecho, los laboratorios al Estado Nacional también tuvo un déficit en la entrega. En el caso nuestro siempre los tuvimos. Las variaciones porcentuales siempre están por debajo de los precios máximos, y bueno, como digo, nos permitió llevar un control de los gastos en cuanto a eso, y no desabastecer de ese tipo de anestésicos de productos. Después, en función de lo que son productos médicos, también bueno, se compraron, abonándolos de la misma forma. Bueno, y equipamiento, como comentaba acá el contador, para proveer a todos los modulares del hospital y no debilitar el normal funcionamiento que veníamos trayendo. Muchas gracias.